presidenta, compañeras diputados, compañeros diputados. La protección de la vida está protegida y garantizada desde los tratados internacionales. Algunos de ellos son la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre estos, destaca lo dispuesto por el Pacto de San José, Costa Rica, que establece, en su artículo 4, el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Al mismo tiempo, la Constitución mexicana retoma, reitera y ratifica los tratados internacionales en su artículo 1 y confirma que la vida humana debe estar protegida en todo momento por el Estado mexicano. El artículo 22, a su vez, prohíbe la pena de muerte y en el 29 se reconoce el derecho a la vida de todas las personas. No menos importante resulta mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado de forma reiterada en sus criterios más recientes que la Ley Suprema de la Unión tiene a la cabeza a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, y que ambos cuerpos normativos deben de ser observados en las disposiciones legales y reglamentarias, así como en los decretos y decisiones de las autoridades. A la luz de los instrumentos internacionales ya señalados, México nunca ha acordado establecer un régimen excepcional frente al aborto discrecional y sin justificación, es decir, sin razones médicas o frente a casos de violación de parte de mujeres embarazadas. Incluso la Suprema Corte de Justicia ha emitido jurisprudencia reconociendo que el derecho a la vida del producto de la concepción está protegido y esta deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. De lo anterior, podemos concluir que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. El derecho a la vida es el derecho más esencial, primordial y básico de todo ser humano. La vida es el bien máximo, el valor supremo inherente a toda persona humana. La vida constituye un valor supremo con titularidad, corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho derecho. El derecho a la vida, además, es inviolable y debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado. La vida se contempla como una condición necesaria sin la cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás derechos. El derecho a la vida permanece de manera primordial al propio ser humano. Por otra parte, en cuanto a algunas consideraciones legales, debemos tomar en cuenta que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, en su artículo 40, fracciones 2, segunda, tercera y cuarta, señala que el embarazo es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo, evidenciado por cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba positiva del embarazo médicamente aceptada, hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos. El embrión es el producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la 12ª semana de gestación, y que el feto es el producto de la concepción desde el principio de la 13ª semana de la gestación hasta su expulsión o extracción. En ese sentido, el embrión humano tiene dignidad y derecho a la vida. Su protección debe ser garantizada. El no nacido es sujeto de derechos por sí mismo y su vida debe ser objeto de protección. En el 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y es importante tenerlo en cuenta, una reforma humanista que erigió el marco de protección de los derechos constitucionales, de los derechos humanos desde la Constitución. Y gracias a ella se abandonó en definitiva el sistema de garantías individuales, adoptándose los derechos humanos como eje de protección y salvaguarda constitucional de toda persona en el territorio nacional. Este cambio ha traído consigo una novedad. Por primera vez el derecho a la vida quedó expresamente reconocido y consagrado en el texto constitucional. De manera clara y contundente, se inscribió como un derecho que no puede restringirse ni suspenderse
Estado, ni aún en casos extremos. Esto lo dispone el artículo 29 en su segundo párrafo. En los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integración, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Fin de la cita. Como conclusión, podemos señalar, primera, que el ser humano existe y tiene vida desde el momento mismo de la concepción. Segunda, que los tratados internacionales en forma directa y la Constitución mexicana en su artículo primero tutelan y protegen el derecho a la vida en toda persona sin limitaciones o excepciones relacionadas con su edad o etapa de gestación en el vientre de la madre. Tercero, que no existen los tratados internacionales ni la Constitución General disposición alguna que haga referencia a la posibilidad de permitir el aborto de forma discrecional o sin justificación de una razón. Cuarto, desde luego, la legislación penal puede establecer casos de excepción, como los ya conocidos cuando se trata de embarazo derivado de un abuso sexual o cuando el nonato presenta graves problemas de salud. Quinto, es un deber del Estado mexicano y de las entidades federativas garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte por causas naturales de todo individuo. Por todas estas consideraciones, presentamos a esta soberanía una iniciativa en el siguiente sentido. Decreto. Artículo único. Se modifica el contenido del párrafo primero del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 7. Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal. La vida del ser humano será reconocida y protegida desde el momento mismo de la concepción y por tal motivo se le considerará vivo y sujeto de derechos para todos los efectos legales hasta el momento de su muerte. Artículos transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, la presente es la segunda lectura de la iniciativa que presentamos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alonso Luján Villazábal, en relación a una modificación al contenido del primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es cuanto, diputada presidenta.